Hoy es un día especial, puesto que se celebra el Día Internacional del Libro y la Biblioteca Universitaria ha organizado una serie de actos y eventos y este es uno de ellos, ¿no? Además hemos querido hacerlo pues de una manera un poco diferente a otras charlas de ciencia compartida y es trayéndonos una exposición, la exposición Traspasar Fronteras, y que nos la presente una persona como Marcos Sarmiento Pérez, que es profesor en la Universidad de Traducción e Interpretación Alemán-Español. Bueno, agradecemos muchísimo a Marcos el que se haya prestado a estar con nosotros compartiendo su conocimiento, ya que no solamente nos va a hablar de lo que es la estructura y el contenido de la exposición, sino también de lo que es una de sus más importantes líneas de investigación, los viajeros del 19, su presencia en Canarias y la repercusión que tuvo para el desarrollo de las ciencias en las Islas Canarias. Quiero agradecer especialmente la presencia del equipo de Canal y de la dirección de la Biblioteca Universitaria, aquí hoy en la sala, y voy a dar paso a una alumna de Ciencias del Mar, Lorena Hernández, quien va a presentar a nuestro ponente también en alemán. Guten Tag und herzlich willkommen. Heute in unserem gemeinsamen Wissenschaft feiern wir mit dem Tag des Buches und trotzdem haben wir auch mit uns einen Philologe. Er heißt Marcos Sarmiento Pérez und wird zu einem Vortrag sprechen mit dem Titel Über Grenzen hinaus. Wir hoffen, Sie genießen und vielen Dank. Das ist aber eine sehr, sehr schöne Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Freue mich ganz besonders. Es una magnífica sorpresa con la que no había contado. Me alegro mucho. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo voy a empezar naturalmente dando las gracias a Avelina Fernández, que fue la que me invitó a dar esta conferencia, y a ustedes por haber venido. Efectivamente, yo soy profesor de la Facultad de Traducción y trabajo en cuanto a investigación en la historiografía de la interpretación, es decir, los intérpretes, esos que trabajan en los congresos con auriculares, en la historia y también me ocupo de los viajeros de lengua alemana en Canarias, especialmente en aquellos aspectos científicos que ocuparon a los que vinieron en el siglo XIX. Y es precisamente esta línea de investigación la que hace que yo esté aquí hoy, probablemente, aparte de que en febrero me encargué de coordinar también la exhibición de esta exposición en el campus del Obelisco, en Humanidades, naturalmente en aquel momento con el apoyo del Vicerrectorado de Cultura y Deportes y las dos facultades de Geografía, Historia y Traducción e Interpretación. Y el propósito que yo me he propuesto para hoy es darles unas pinceladas de cómo está organizada la exposición y cuál es su contenido, pero además, como bien decía Avelina, trasladarles algunas impresiones sobre lo que a mi modo de ver es la influencia científica de Alemania en el archipiélago canario, que luego naturalmente es extrapolable a otros puntos de España. Desde hace algunos años, más o menos los que llevamos de crisis económica, Alemania está en boca de todo el mundo, de la gente en la calle, de los medios de comunicación, de foros político-económicos, y esto se debe fundamentalmente a que es un país que ofrece oportunidades de trabajo para jóvenes con preparación universitaria. Sin duda, esto es así porque Alemania es una potente nación económica que basa su economía en una industria sólida y diversificada, pero que a su vez tiene su base en una investigación cuidada, rigurosa y sólida, prácticamente en todos los ambientes, en todos los ámbitos de la ciencia. Sin embargo, esto que es sabido nos lleva a preguntarnos que cuántos españoles, más allá de los especialistas en cada disciplina,
saben que muchos de nuestros más famosos preclaros mineralogistas, filósofos, médicos, químicos, físicos, matemáticos, filólogos, juristas, pedagogos, arqueólogos, debieron una parte importante de su formación a estancias de estudio en Alemania. Y además, ¿cuántos saben que muchos alemanes expertos en minería, por ejemplo, colaboraron con el gobierno español desde mediados del siglo XVIII? O que después de la Primera Guerra Mundial, muchos científicos alemanes vinieron a España a impartir conferencias o dar cursos para salir del aislamiento en el que se encontraban y de las penurias económicas por las que estaban pasando. Sobre este tema, que es el que trata la exposición fundamentalmente, voy a hablarles en la segunda parte, y antes voy a hacerlo sobre lo que les decía al principio. Recordarán, especialmente me refiero a los que son estudiantes jóvenes por las clases del instituto, que las relaciones hispano-alemanas se remontan a la época del emperador Carlos I de España y V de Alemania, que, como saben, gobernó entre 1519 y 1558. Este emperador era por parte materna nieto de los reyes católicos, y de ellos heredó el reino de Castilla, Navarra, Aragón, las Islas Canarias, Sicilia, Flandes y todas las posesiones americanas. Y por parte de Maximiliano de Austria y de María de Borgoña, heredó el denominado Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose así en emperador de España y de Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico comprendía aproximadamente lo que ahora es Alemania, más aquellas posesiones que Alemania perdió después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda. Ahí hubo unos territorios que tuvo que renunciar a ellos. Pues bien, en aquel contexto muchos alemanes participaron con el gobierno español en la expansión y en la gobernación de algunas posesiones en América, y ese fue el caso, por ejemplo, de una familia de comerciantes alemanes del sur de Alemania, los Welser, en alemán die Welser, que gobernaron la provincia de Venezuela entre 1528 y 1538. Pues bien, la familia de los Welser, antes de irse a América, habían tenido una plantación de caña de azúcar en la isla de La Palma, concretamente en la localidad de Tazacorte. Por razones económicas vendieron la plantación, esto fue hacia 1510, 1511, a otra familia también de alemanes de colonia, los Grüneberg, que luego un apellido que traducido significa Monteverde, y que sigue existiendo como tal en las islas, aunque ya nadie lo identifica como un apellido de origen alemán, ¿no? Pues bien, aquellas relaciones iniciales entre España y Alemania, por diferentes circunstancias minoradas a lo largo del tiempo, en realidad nunca se perdieron. Y en los albores del siglo XIX, en 1799, volvieron a experimentar un nuevo impulso. Esta es la diapositiva que debía haberla puesto antes, con la foto de Carlos V y las posesiones que tuvo en su imperio. A finales del siglo XVIII, como decía, un científico alemán muy conocido, por lo menos en los ámbitos científicos, Alexander von Humboldt, en Tenerife le dicen Don Alejandro, porque allí marcó mucho él, a quien se lo conoce como el segundo descubridor de América, con mucha razón. Había estudiado ciencias mineras en una famosa escuela de minas que había en la parte oriental de Alemania, en Freiberg, y tenía una gran fortuna familiar con lo que podía dedicarse a sus investigaciones. Y en el sentido del naturalista del siglo XVIII, se propuso estudiar la geología, la botánica, la física, la meteorología y la zoología de forma interrelacionada. Por eso se lo llamó el científico del cosmos, y en realidad una de sus obras más conocidas es Cosmos, en la que él estudia todas estas disciplinas de forma interrelacionada. Pues bien, a su paso por la península, Humboldt excepcionalmente fue recibido por el rey, entonces Carlos IV,
que le concedió 2 pasaportes, nada menos, para que pudiese utilizar con toda libertad sus instrumentos físicos y geodésicos, así como medir alturas y llevar a cabo cualquier investigación científica en cualquier punto de la corona española. Como él mismo decía, dice en uno de sus pasajes, a ningún extranjero se le había concedido un privilegio tan grande como el que se le concedió a él. Pues bien, de camino hacia América, Alexander von Humboldt se detuvo brevemente en Tenerife en junio de 1799, y durante su estancia, que fue de apenas una semana, subió al Teide y se ocupó de estudiar varios aspectos científicos: la geología, la vulcanología y también la distribución de las plantas en función de las alturas. Pues bien, lo mucho que en el poco tiempo Humboldt observó en Tenerife, lo comparó con estudios que había hecho antes y con los que realizó después en la América Española, y escribió una obra muy importante que se llama Viaje a las regiones equinocciales. Yo les pongo aquí la portada de la versión francesa porque originalmente lo publicó en francés. Y resultó una obra absolutamente relevante para el estudio de muchas disciplinas científicas, e incluye un capítulo dedicado a su estancia en Tenerife. Hoy todos sabemos, cuando vamos a Tejeda, por ejemplo, que en función de a qué altura nos encontremos, la vegetación va cambiando. Cuando Humboldt vino a Tenerife, eso existía, pero nadie lo había conceptualizado de esa manera. Pues bien, él fue el primero que se fijó en ese fenómeno de la naturaleza y fue el que estableció el concepto de pisos vegetales en función de la altura a la que uno se encontrara, especialmente lo observó en la subida desde el Puerto de la Cruz al Teide. A este respecto, él escribió, refiriéndose a Tenerife, cito textualmente: en su estado actual, la isla de Tenerife presenta 5 zonas de vegetación que pudiéramos denominar región de los viñedos, región de los laureles, región de los pinos, región de la retama y región de las gramíneas. Claro, esto a nosotros hoy nos resulta obvio y ha pasado de tiempo, pero en su momento fue naturalmente novedoso y sigue aplicándose actualmente entre los botánicos. Les voy a dar 3 ejemplos sucintos de la aportación alemana, aparte de la de Humboldt, que se refieren a la geología, a la lingüística y a la zoología marina en relación con el archipiélago canario. Por recomendación de Humboldt, que era amigo de él, en 1815, es decir, 16 años después de Alexander von Humboldt, vino a Canarias otro geólogo, Leopold von Buch, que también había estudiado en la famosa escuela de minas de Freiberg. Pues bien, Leopold von Buch recorrió a pie, nunca utilizó, saben que en aquella época los viajeros se movían en bestias, mulos, burros, caballos, y él siempre se movió a pie, llegando a rincones donde ningún científico había llegado, y hizo una descripción geológica del suelo, de la composición del suelo de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y parte de Lanzarote, que sigue teniendo vigencia hoy. Fue la primera descripción de la geología de Canarias que se hizo. Leopold von Buch es también conocido porque se ocupó de estudiar el fenómeno de vulcanología, como es la formación de las calderas. A él le impresionó mucho la de Taburiente en La Palma, pero también la de Bandama o la de Tejeda. Y tal fue el ánimo con el que se puso a estudiar este fenómeno, que introdujo el término caldera en alemán, de manera que para lo que nosotros entendemos como una caldera volcánica, los alemanes también dicen una Caldera, pronunciado a su manera, pero dicen caldera, ¿no? En realidad la descripción que hizo Leopold von Buch sigue siendo utilizada por los geólogos actualmente y es una referencia obligada. Con respecto a los estudios de geología, también quiero mencionar una obra muy reciente, en realidad desde 2007-2008, de un austriaco que supone la primera monografía sobre los minerales de Canarias. Esta obra la traduje yo hace
sí, se publicó realmente a la vez, porque yo trabajé con el manuscrito y se publicaron, la misma editorial publicó la versión alemana y la versión española. Aquí vemos al señor Ertl, que es secretario general del Institutum Canarium en Viena, y este mineral que ven aquí se llama moganita, un mineral que ya hoy empieza a ser más conocido, pero hasta hace unos años prácticamente nadie hablaba de él, ¿no? Se encuentra mucho por la zona entre San Nicolás y la Aldea y Mogán. Pues bien, el otro ejemplo de la aportación germanoparlante, porque Austria en su día formaba parte de los estados alemanes, pero hoy es independiente. Para nosotros los estudiosos da igual que sean austriacos o alemanes. Es el de la lingüística. Hoy es prácticamente inconcebible estudiar la lengua de los aborígenes canarios sin tener en cuenta la monumental obra de Wölfel, Monumenta Lingua de Canariae, una obra de 1000 páginas, que redactó este lingüista y etnólogo austriaco y la publicó en el año 65 del siglo pasado, después de haber venido varias veces a Canarias, meterse en los archivos canarios, pero también en los de Roma, en los del Vaticano, en los de la península, Simancas, Sevilla, en Portugal, Coimbra, etc., haciendo un vaciado de términos aborígenes que encontró en los textos, en las crónicas de la conquista y en los textos de la época, que luego ordenó, comentó y sobre todo comparó con términos bereberes, porque como razón tenía, partía la base de que la lengua de los guanches era bereber en origen. Lamentablemente Wölfel murió cuando estaba trabajando en el capítulo 5 y quedó inconclusa, pero vamos, sigue siendo el trabajo más exhaustivo que se conoce de la lengua de los canarios, antiguos canarios. Y el último de los 3 ejemplos que les quería poner les toca más de cerca a los que estudian ciencias del mar, porque es sobre zoología marina. También la zoología marina fue objeto de estudio de viajeros alemanes en el siglo XIX, y hubo un zoólogo, Ernst Haeckel, que fue el más convencido darwinista fuera de Inglaterra. Haeckel vivió en un momento en el que, recuerdan que el origen de las especies de Darwin se publicó en 1859, y 6 meses después ya estaba publicada en Alemania, y 2 años después Haeckel pronunció una conferencia que todo el mundo conoce en Alemania, la conferencia de Stettin, en la que se manifestaba partidario de la nueva teoría, cosa que no era fácil porque la Iglesia Católica luchaba con mucha fuerza por mantener el creacionismo frente al evolucionismo. Y Haeckel no solamente se convirtió, digamos, al darwinismo, sino que fue después su más ferviente defensor. Pues bien, Haeckel estuvo en Lanzarote investigando 3 meses la zoología marina inferior entre a finales de 1866, principios de 1867, y se centró en radiolarios, medusas, sifonóforos, gusanos, equinodermos, babosas, esponjas, especialmente las calciesponjas o esponjas calcáreas, terópodos, heterópodos y tenóforos. Todo ello, no obstante, en el marco del nuevo enfoque darwiniano, del nuevo enfoque evolucionista. Y en las inmediaciones del puerto de Arrecife, que fue donde él centró sus investigaciones, aquí lo tenemos a él sentado y acompañado de un estudiante avanzado de él que era ruso, un estudiante de la nobleza rusa, Nikolai Nikolayevich Mikloucho Maclay, que luego lo expulsaron porque fue revolucionario en la Universidad de San Petersburgo, y al final acabó siendo una figura nacional en Nueva Guinea, porque se ocupó de estudiar los papuas en aquella isla. Bueno, y en Australia le pusieron hasta el nombre de una bahía, la bahía Maclay, en honor a su nombre. Pues bueno, aquí lo vemos manteniendo esta red, que ahora también nos parece como un colador. Bueno, al igual los que estudian ciencias del mar lo saben mejor, pero esta red, que en aquel momento se llamaba la red de Müller, porque la había inventado Anton Müller, un profesor que había tenido Haeckel, se usaba para coger el plancton
y los animales microscópicos que luego estudiaban en el microscopio, que lo ven por aquí detrás escondido, ¿no? Pues bien, en realidad no se ocupó solamente de buscar nuevas especies, que encontró cerca de 500 en los alrededores del puerto de Arrecife, sino que él, que venía equipado con todos los aparatos necesarios, estudió los estadios evolutivos de los animalitos que iban cogiendo, seccionó embriones, observó la regeneración de partes seccionadas y extrajo notables conclusiones para la teoría darwiniana. Él fue de la idea de que todos los seres de la naturaleza procederían de una forma ancestral originaria y toda su investigación se centró en encontrar esa forma que seguramente era algo a mitad de camino entre animal y planta, protista, monera, como él le llamaba en aquel momento, y que creyó haberlo encontrado en una forma animal que denominó la gástrula. Por eso sus dos postulados más conocidos son la ley biogenética fundamental, que postula que cada ser, cada individuo en su evolución repite el mismo proceso que el filo o la especie a la que pertenece a lo largo de la historia. Bueno, sus teorías quedaron naturalmente rebasadas a la vuelta del siglo, pero Haeckel sigue siendo un escritor, un autor de referencia. Y la portada de este libro pues, es un estudio que hice yo sobre esa expedición científica que hizo Haeckel con otros 3 compañeros a Lanzarote. Interesantes son unas láminas muy bonitas que él incluye, que eran acuarelas que él hacía, pero sobre todo las que son de animales marinos. Aquí, por ejemplo, vemos un boceto de los que él realizó en Lanzarote. Mira, ven aquí, no sé si lo logran leer ahí, dice Lanzarote, y aquí debajo se lee 1867. Pues bueno, esto era una de las medusas que él cogió en las aguas de Lanzarote y que las sometía a diferentes estudios, iba tomando notas. Luego hay otra donde ya aparece la medusa completa, pero a mí me resultó interesante por ver la forma de trabajar. Pues bien, una vez visto estos ejemplos de aportaciones científicas, vamos a pasar ahora a comentar la exposición Traspasar Fronteras, un siglo de intercambio científico entre España y Alemania. La comisaria, para los que sean más jóvenes, por si no lo tienen memorizado, comisariar significa organizar una exposición o una muestra artística. Es la doctora Rehbock, Sandra Rehbock, una señora alemana que trabaja en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la organizó conjuntamente con otra institución alemana que se llama Servicio Alemán de Intercambio Académico, más conocida como DAAD. Saben que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es en España la mayor institución de carácter científico dedicada a la investigación, y este servicio de intercambio académico en Alemania es el que mayor promoción hace de intercambios entre estudiantes, pero también científicos ya consagrados. La exposición está compuesta por 26 paneles, que los que ya la montaron ayer saben perfectamente cuáles son, y se inauguró en junio del 2010 en un edificio en Madrid que se llama la Residencia de Estudiantes. Luego vamos a ver algo más sobre ese edificio. Y desde entonces se ha exhibido en España, en Sevilla, en Ciudad Real, en Barcelona, en La Coruña, en Valencia, y ahora en enero en Humanidades, y ahora aquí en Ciencias del Mar. Y también en Alemania se inauguró en la Universidad de Regensburg, que está muy cerca de Múnich, y también en las sedes que el Instituto Cervantes tiene en Alemania, en Múnich, en Berlín y en Frankfurt. Precisamente en Frankfurt fue donde yo la vi por primera vez esta exposición, es por lo que yo me involucré en ella, durante una estancia de investigación que tuve en el Max Planck de Frankfurt en 2011. Pues bien, traspasar fronteras alude a aquellos
estudiantes y científicos que en el siglo XIX, perdón, que a finales del XIX y principios del XX, decidieron atravesar las fronteras físicas, pero también culturales, e irse a estudiar a otro país. Y el título de intercambio, un siglo de intercambio científico, hace alusión al periodo entre 1910, que fue cuando se crearon las primeras instituciones españolas que impulsaron el intercambio, ahora veremos cuáles son, y en 2010, que fue cuando se concedió por primera vez el premio Julián Sáenz del Río a jóvenes investigadores. Es una exposición que pone de manifiesto cómo España y Alemania, ya vimos antes las relaciones que habían mantenido en el pasado, volvieron a mirarse, esta vez desde escenarios muy distintos. Ya España no era el imperio y Alemania era el colaborador, sino que ahora España acababa de perder su imperio americano en 1889, si recuerdan, perdimos la isla de Cuba, y estamos hablando de pocos años hasta 1910, y sin embargo Alemania en aquel momento se encontraba en pura efervescencia industrial y científico-investigadora. Aquella situación se debió fundamentalmente a tres razones, de forma resumida. Primero, a unas reformas que los estados alemanes, saben que Alemania se unificó en 1871 y hasta esa fecha eran estados federados. Llevaron a cabo unas reformas en la universidad de cada uno de los estados a finales del siglo XVIII, que tuvieron su eco naturalmente bastante después, pero también se estimuló mucho el celo científico y la buena formación de quienes iban a servir, bien fuera al Estado o bien a la empresa privada. Y en tercer lugar, ya desde entonces se incorporó a la tarea del profesor universitario la de investigar. El profesor alemán estaba obligado a investigar y a publicar. Precisamente en este último contexto, ahora que tanto se habla en España de recortes a la investigación, resultan llamativas las asignaciones que entonces se hacían a los catedráticos en las universidades. Y por ejemplo, a Haeckel, que vimos antes que estuvo en Lanzarote, cuando en 1865, justo un año antes de venir a Canarias, accedió a la cátedra de zoología en la Universidad de Jena, se le asignó un sueldo de 600 táleros, era la moneda de aquella época. Yo calculo que pueden ser como unos 4.000 euros de hoy. Y adicionalmente se le asignaron 200 táleros mensuales, es decir, una tercera parte de su sueldo, para su biblioteca, para su instituto zoológico y para financiar las expediciones que hacía, donde realizaba el trabajo de campo, que era imprescindible para hacer el trabajo de laboratorio después. O sea, justo como lo que está ocurriendo ahora en España, ¿no? Pues bueno, en realidad, aunque lo esencial de la exposición sea de 1910 a 2010, las relaciones de intercambio científico empezaron mucho antes. Ya en el siglo XIX veremos algunas muestras, pero incluso a mediados del XVIII hubo intercambios en la minería, porque el primer director de la Escuela de Minas de Almadén fue un alemán. Y además ya por esa época varios españoles fueron enviados a la Escuela de Minas de Freiberg a estudiar esta especialidad, justo donde habían estudiado Humboldt y Leopold von Buch. Aquí vemos dos tomas de las minas de Almadén muy recientes, que como saben han producido aproximadamente una tercera parte de todo el mercurio que se produce en el mundo, ¿no? Creo que ahora está paralizada esa explotación, pero en aquel momento era un potencial económico para el gobierno español. La exposición como tal tiene un itinerario que está organizado en 6 tramos, que los ven ahí en esta imagen, y que yo paso ahora a definirles brevemente, ¿no? Tras la presentación, la exposición nos adentra en lo que fueron los antecedentes de la relación científico-cultural. Empezamos con la fundación de la Academia Alemana Española en Madrid,
Y seguimos con lo que fue el hito realmente de todo lo que estamos ahora hablando, que fue la estancia en la Universidad de Heidelberg del filósofo y pedagogo español, jurista también, Julián Sanz del Río. Lo ven aquí a la izquierda. Desde Heidelberg, Julián Sanz del Río, que estuvo entre 1843 y 1845, importó la filosofía del krausismo, que tenía como fundamentos la tolerancia en lo académico y lo imparcial en lo político-religioso. Dos características que precisamente venían muy bien a España en aquel momento, la tolerancia y la imparcialidad. Pues bien, aquellos nuevos aires filosóficos y sociológicos que Sanz del Río trajo de Alemania se consolidaron en la llamada institución de libre enseñanza que creó en 1876 Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos, también filósofo y pedagogo liberal. Y para rematar aquella faena de renovación científica, en 1889 Ramón y Cajal fue descubierto como científico en un congreso en Berlín. Digo fue descubierto porque en aquel momento el que presidía el congreso, que era Albert von Koelliker, que también había sido profesor de Haeckel en Berlín, fue el que valoró las investigaciones que estaba haciendo con las células Cajal y le dijo, señor Cajal, yo lo he descubierto a usted, a partir de ahora yo me encargaré de difundir sus conocimientos por todo el mundo. Y a partir de ahí, Cajal, al que no le hacían puñetero caso en los congresos internacionales, pasó a ser un investigador de primera fila y por supuesto publicaba ya en revistas alemanas y le dio la vuelta al concepto de investigación español en esa época en nuestro país. Seguidamente el siguiente tramo de la exposición, que comprende los paneles 6 a 11, nos muestra la regeneración científica que se produjo en España a raíz de de la labor de estos tres personajes. Y se creó la Junta para Ampliación de Estudios, impulsada por la institución anterior, por la Institución de Libre Enseñanza. La Junta para Ampliación de Estudios fue presidida inicialmente por Ramón y Cajal y tuvo como fundamentos dos edificios: la residencia de estudiantes, en la que estudiaban estudiantes varones, y la residencia de señoritas, donde se hacía lo mismo con las mujeres. Pues bien, tanto la una como otra establecieron un sistema de pensiones en este contexto significa becas, para que estudiantes españoles o científicos consolidados ampliasen estudios en el extranjero, en el caso que a nosotros nos toca, pues en Alemania. Y entre 1908 y 1936 fueron pensionados, es decir, becados a Alemania, 769 españoles. Voy a mencionar algunos de ellos nada más para que tengan una idea. Por ejemplo, la pedagoga María de Maestu, que fue directora muchos años de la residencia Señorita, el filólogo Jordi Rubio Balaguer, el economista Ramón Grande Tobar, el arqueólogo Antonio García Bellido, los médicos Severo Ochoa y el canario Juan Negrín, que aparte de médico pues fue también fisiólogo y político, el físico químico Miguel Ángel Catalán Sañudo, el físico meteorólogo Arturo Duperier, la museóloga Teresa Andrés Zamora, o la genetista Jimena Fernández de la Vega, que debe ser pariente no muy lejana de la que fue ministra con el gobierno de Zapatero. En estas dos imágenes vemos aquí a Severo Ochoa con colegas alemanes, y en esta otra de la izquierda a Juan Negrín, también con colegas alemanes. Negrín estudió en las universidades de Kiel, en el norte de Alemania, en la frontera con Dinamarca, y luego en Leipzig. Luego la trayectoria de Negrín pues ya es muy conocida aquí entre nosotros. El cuarto tramo aborda la perspectiva desde el lado alemán, y nos situamos ahora en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania, que fue perdedora, quedó aislada del mundo exterior
y sus científicos boicoteados de forma general. Pues bien, ellos como reacción a ese estatus crearon una especie de sociedad de emergencia para la investigación, que fue la Notgemeinschaft. Aquí vemos una imagen de los miembros principales en aquel momento. Y en España, que nos habíamos mantenido neutrales, y además los científicos españoles se opusieron a ese bloqueo y a la exclusión a la que se sometió al que se sometió a los científicos alemanes. Todo eso facilitó que Alemania colaborara con España, y España aprovechó esa situación para tener acceso a las disciplinas científicas más avanzadas de aquel momento, que eran las del modélico sistema alemán. Modélico, entre otras razones, porque desde mediados del siglo XIX había vinculado la investigación del laboratorio a la industria, y ese tándem es el que ha sido el resultado del éxito no solo en Alemania, sino en los países altamente industrializados. Con esto se mataron dos pájaros de un tiro. Los alemanes accedieron a las últimas investigaciones, y los alemanes pudieron salir en parte de su aislamiento y pudieron paliar sus penurias. En ese contexto se enmarca la estancia de Albert Einstein en España, que estuvo en 1923, durante varias semanas, en las cuales impartió conferencias y cursos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Hay una película que se llama Pasión por Einstein en España, que si la buscan en Google, en YouTube está, y pone un poco la secuencia de la estancia de Einstein en España. La residencia de señoritas hizo lo mismo, acogió a mujeres judías que se sentían perseguidas por el nazismo en Alemania, y les dio refugio en España. Los alemanes, como estaban sin un duro y el país estaba destrozado, compensaban a los españoles, a sus colegas españoles, dándoles títulos de doctor honoris causa o dándoles acceso a sociedades científicas como miembros de honor. Hubo varias instituciones que fomentaron este tipo de intercambio en esa época de posguerra, entre otras la Fundación Alexander von Humboldt, que sigue existiendo. Como ven, Humboldt es omnipresente en todo lo que se refiere a la ciencia alemana. De aquel momento es, por ejemplo, una intensa cooperación que se llevó a cabo en arqueología, porque recuerden que Troya pues la descubrió un arqueólogo alemán, Schliemann, dejándose llevar por las descripciones de Homero, y la arqueología alemana siempre ha sido puntera, ¿no? Pues bien, en aquel momento la cooperación hispano-alemana hizo que fuera posible la excavación de la antigua ciudad romana de Manigua, en Andalucía. Y el quinto tramo, que es el panel 21, recorre el intercambio que se llevó a cabo entre España y Alemania desde la Guerra Civil hasta la transición democrática. En aquel momento se creó el Instituto Alemán de Cultura y también un instituto español en Múnich. Y de este periodo pues cabe resaltar nociones históricas que conocemos, como fue la ayuda que Alemania le prestó a Franco durante la Guerra Civil, y también la que Franco le prestó luego a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Para que se hagan una idea, el entonces secretario del Instituto Español de Técnica Aeroespacial y el de la Junta de Energía Nuclear era un español, José María Albareda, que había estado becado en Alemania. Por último, el sexto y último tramo nos muestra el estado en el que actualmente está la cooperación entre los dos países, que pivota sobre la base del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la parte española, que saben que es una institución con ciento y tantos centros científicos por toda la geografía española, bueno, no por toda la geografía, pero por varios puntos de la geografía española, y por parte alemana, sobre todo la Sociedad Max Planck, que tiene 76 institutos en Alemania, o la sociedad también dedicada a la investigación, conocida como Deutsche Forschungsgemeinschaft. Por otro lado, hoy día el espacio superior de
el espacio superior, europeo de enseñanza superior, naturalmente brinda a los dos países perspectivas diferentes de cooperación que son muy distintas a las de en su día, aunque todavía sigue habiendo una relación de asimetría, porque es imposible que España se pueda medir con un potencial como el de Alemania, entre otras cosas porque nos doblan en población y sobre todo nos doblan en centros de investigación, universidades, etc. Hay otros ámbitos que también la investigación, la exposición toca, aparte de que el último de los paneles está dedicado a la cronología de este siglo, empieza con 1910, con la creación de las instituciones que fomentaron el intercambio, y acaba pues con lo último de ahora, el 2010. Otros ámbitos que también aborda la exposición, pero solo de pasada, pues son la filosofía, la filología, la historiografía, la genética, la física, la química, etc. En la filosofía, por ejemplo, aunque el número de pensionados que fue a Alemania fue menor que en el de otras disciplinas, cabe destacar la estancia en 4 universidades alemanas, sobre todo en la de Marburg, de Ortega y Gasset, que a partir de entonces fue una figura de primer orden en Alemania también, entre los filósofos alemanes. Pero también están los contactos que mantuvo Menéndez y Pedal con colegas alemanes, o la genética en manos de Antonio de Zulueta, o incluso las matemáticas con Julio Rey Pastor, y la física y química con Enrique Moles. Bueno, finalmente cabe añadir que también en la modernización de nuestra ciencia jurídica desempeñó un papel importantísimo, probablemente más del que se crea, la estancia de juristas españoles con maestros alemanes. La lista es enorme, la lista de juristas que estudiaron en Alemania es enorme, pero yo les puedo decir que hubo de todas las disciplinas: penalistas, civilistas, administrativistas, laboralistas, mercantilistas, etc. Si miran, hay un capítulo dedicado que ahora les explicaré brevísimamente, el catálogo de la exposición, y es impresionante. Y ya acercándome a las conclusiones para no cansarlos, cabe decir que Traspasar Fronteras es una estupenda panorámica de la relación científica hispano-alemana, que refleja la labor de quienes concibieron la recuperación del tiempo que había perdido España en el ocaso de sus colonias americanas, sobre todo en el ámbito de la investigación, y de quienes iniciaron la regeneración investigadora y científica en España, importando, en este caso de Alemania, porque también fue de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, una nueva forma de hacer ciencia y academia. Y sin duda, yo creo que podemos afirmar que el contacto de nuestra comunidad científica con Alemania ayudó de forma considerable a sacar a nuestro país del aislamiento en el que estaba sumido, sobre todo a finales del siglo XIX, y que tristemente otro gallo nos habría cantado, porque íbamos muy bien, de no haber sido porque la guerra civil truncó aquella tendencia que también se había iniciado a finales del siglo XIX. Pues yo, antes de darles las gracias por su presencia, les voy a decir que existe un catálogo de la exposición, que es así de grueso. Este es el que yo uso, o el que yo he usado, por eso tengo las marcas puestas y no lo puedo dejar aquí de momento. Pero yo le he enviado un correo al CSIC para que envíe un ejemplar a la biblioteca, por lo menos a la biblioteca de ciencias básicas. Creo que en Humanidades ellos trajeron 2 y me parece que 1 quedó en la biblioteca de Humanidades, porque el catálogo es realmente excepcional por la profundidad con la que trata los diferentes ámbitos, y que fue de ahí de donde se nutrió la elaboración de la exposición. Pues yo de forma, sinceramente les agradezco muchísimo la atención que han prestado, y vuelvo a repetir que para mí pues también ha sido un motivo de alegría poder contarles algo de lo que yo hago en un día tan especial como es el Día del Libro.
Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que hacer o lo dejamos aquí. Una observación. La ley de paridad no se cumplía en los pensionados. ¿No? Nombró 2 mujeres en aquella época. Bueno, yo sinceramente la parte jurídica esa la desconozco, pero yo creo que la ley de paridad es un asunto más reciente y efectivamente en la realidad no se cumplía, pero fueron muchas más mujeres de las que yo nombré. Eso sí, la proporción con el número de hombres fue también muy grande, ¿no? Pero fueron bastantes las mujeres que estudiaron en Alemania. A mí me sorprendió que hubiera mujeres. Sí. Hay un capítulo en el catálogo que aborda precisamente esa temática. Y además es relativamente temprana, ¿no? Esa creación de la Sí. escuela de señoritas y eso, Sí. dentro del panorama español, pues, que existiera, la verdad que es algo muy interesante, ¿no? La verdad, se pregunta uno qué hubiera sido de la ciencia española si no hubiera sido por esas entidades, ¿no? Sí. La JAC Era la JAE, la Junta para Ampliación de Estudios, la ILE, la Institución de Libre Enseñanza, y luego pues todas las demás que hay una ristra de instituciones que no nombré para no cansarles, pero que se fueron creando en cada una de las disciplinas científicas, pues. Y esas Sí. becas, ¿no? Que se daban, esas pensiones, Sí. ¿no? Importante que fueron, ¿no? Sí, fue desde mi punto de vista y bueno, y más bien desde los expertos en este tema, fue un periodo realmente brillante en España, en todos los ámbitos de la ciencia, con un reconocimiento internacional muy considerable, que costó mucho levantarlo y que costó muy poquito truncarlo, ¿no? Es cierto que luego, después, o sea, incluso durante la dictadura, incluso durante la guerra y después durante la dictadura, se mantuvo el intercambio entre los dos países, pero ya fue con otros conceptos diferentes y también Alemania ya no era la misma que fue antes por la ideología política durante el nazismo, etc. Y naturalmente cambiaron los conceptos, pero ese periodo hasta 1936 fue realmente brillante, ¿no? Y ahí estuvo también Blas Cabrera, ¿no? Otro Efectivamente, canario. fue uno de los que estudió en Alemania, sí, sí. Bueno, también estudiaron los Funkel, ¿no? Que fueron los del Jardín Canario, ¿no? El Jardín Botánico. Yo creo que son de antecedentes alemanes. Sí, ese matrimonio, que efectivamente es alemán, él falleció hace unos muy poquitos años en Almería, son más recientes, es un matrimonio alemán que se afincó aquí durante muchos años y que trabajaron la botánica y luego se fueron a Almería para pasar ahí sus últimos años y falleció él hace muy poquito. Precisamente la biblioteca del Jardín Canario adquirió la colección, su biblioteca, ¿no? A través del Cabildo Insular. Pero efectivamente esto está todo dentro del mismo campo, ¿no? Del mismo ámbito. Biblioteca importante. Esa, Sí. ¿no? Yo no he tenido ocasión todavía de hojearla, pero sí sé que conozco algunas obras de él aisladas y sé que son muy buenas, por supuesto, ¿no? Pues nada, pues muchas Pues muy bien. gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes. Un placer.